Si quieren, espero un rato que se conecten algunos más. No sé si, o empiezo ahora, como quieran. Yo ahí pasé el link en el grupo, Mari. A lo mejor ahora se unen un par más. Bueno, si quieren vamos empezando con lo que son la unidad 3. Habíamos dejado en, en trastornos hepáticos, biliares y del páncreas. ¿Sí? Bueno, en eso tenemos la hepatopatías, las colecistitis y la colelitiasis, que es lo que más se conoce muchas veces ya como en los cálculos de la vesícula, la diabetes y los diferentes tipos de diabetes. ¿Sí? Principalmente nosotros sabemos que, bueno, el hígado es un órgano en la cual tiene como función la síntesis de bilis, de fosfolípidos, de triglicéridos, o sea, todo lo que tiene que ver con las grasas, ¿sí? De factores de coagulación, de proteínas plasmáticas, ¿sí? Y por lo tanto van a almacenar, ¿qué almacenan? En el hígado se almacenan hidratos de carbono en forma de glucógeno. También almacenan vitaminas liposolubles, vitamina del complejo de vitamina B12, también zinc, hierro, cobre, magnesio, ¿sí? Bien. ¿Y qué excreta? Excreta cobre, vitamina D, hierro, colesterol, también hormonas. ¿Sí? La mayoría de las hepatopatías, o sea, que quiere decir problemas que justamente se producen en el hígado, muchas tienen síntomas comunes entre sí, ¿sí? Y las se pueden clasificar en compensadas o descompensadas, ¿sí? O sea, que pueden ser agudas o pueden ser crónicas, ¿sí? Aquellas agudas son las que afectan al paciente sin algo previo, ¿sí? Sin una patología hepática previa, ¿sí? Pueden ser, las causas pueden ser, por ejemplo, por medio de fármacos, ¿sí? Por hepatitis virales, por toxinas, por hongos. O sea que antes no tenían un problema previo a
en el hígado, ¿sí? Justamente estos factores como pueden ser, como les decía, fármacos o a veces hepatitis virales, cuando eh, hay una persona que sufrió hepatitis, después queda con otra enfermedad como, como secuela. ¿Sí? Y muchos a veces quedan de una hepatitis viral, quedan con una cirrosis como secuela. ¿Sí? Por eso se le llama agudas. ¿Sí? Las crónicas son aquellas que obviamente afectan, siempre que hablamos de crónicos, que van a afectar al sujeto de atención en una forma gradual y progresiva. ¿Sí? Obviamente, siempre, por decirlo así. ¿Sí? Lo que va a generar va a ser un deterioro en la función hepática. ¿Sí? Bueno, en esta acá tenemos la hepatitis viral, la B y la C, enfermedades hepáticas alcohólicas, como la cirrosis, como hay carcinoma. Bien, y después tenemos dentro de esto, como decíamos, las hepatopatías compensadas, y en la cual se encontraba la hepatitis. ¿Sí? La hepatitis es una inflamación del hígado que es producida por un virus. ¿Sí? ¿Cómo se transmiten? Por vía feco-oral, a través pues, del agua de alimentos, ¿sí? Y el uno se disemina también por vías sanguíneas, ¿sí? Y líquidos corporales, como es en el caso de la hepatitis B, C y D, ¿sí? Que justamente se contagian por vías orales, corporales, por fluidos corporales. ¿Sí? La cirrosis, en cambio, ¿sí? Se da por la presencia de fibrosis, ¿sí? En el hígado. De esta forma, los hepatocitos, que son las células, se aíslan de los vasos sanguíneos que le irrigan. O sea, ¿qué pasa? No están, estas células no van a estar completamente irrigadas, normalmente irrigadas, como está en un hígado común. ¿Sí? Muchas de las causas de la cirrosis, obviamente la principal causa es el alcohol. Bien, la cirrosis hepática a su vez tiene dos, dos fases, que tenemos una que es la compensada, que es donde la cirrosis no ha alterado las funciones del hígado, o sea, donde el hígado siga funcionando bien todavía. ¿Sí? Entonces, por lo general, son asintomáticos, ¿sí? De esta manera son asintomáticos, pero tienen cambios, por ejemplo, cutáneos. ¿Sí? Eh, Tienen pérdida de las velocidades, hay un aumento en el gasto cardíaco y hay una hipotensión arterial. ¿Sí? También puede llegar a haber prurito. Esto es lo que sea, mamá. La cirrosis, que genera complicaciones a partir de la hipertensión, es la descompensada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos una hipertensión que se produce por varices esofágicas y hemorragias digestivas. ¿Sí? Y hay también una insuficiencia hepática. ¿Sí? ¿Me aguardan un minuto? Hola compañeros, una pregunta. ¿Alguien tiene el libro de nutrición?
Sí, yo lo tengo, Florencia, lo tengo impreso, no lo tengo para pasar. Sí, porque yo también lo tengo impreso Sí. y bueno, y quería saber en qué página más o menos, si te acordás, que hable de la glucosa y todas esas cosas. De la glucosa, en que la unidad, vos decís, de los hidratos de carbono. Sí, Bien, los hidratos de carbono están en la unidad 1, ¿sí? Entonces, en la unidad 1 vos tenés un cuadrito, ¿sí? Que están en la página, por ejemplo, eh, en la página 7 empiezan los hidratos de carbono. ¿Vos eso lo pudiste ver? sí, 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 lo vi. Nada más que me Bueno, confundía un poco eso. ¿qué es lo que por ahí te confunde? La glucosa es un hidrato de carbono, ¿sí? Es en sí un monosacárido. Bueno, eso es lo que yo no llegué a entender y por eso quería volver a leerlo. O sea, no entendí Bien, absolutamente nada del... claro, bien. Nosotros, voy a hacer un ratito que nosotros yo ayer lo había hecho, lo había explicado, pero bueno, voy a retomar un poquito acá y después seguimos con la unidad 3, ¿sí? Nosotros tenemos los macronutrientes, ¿sí? Tenemos los hidratos de carbono, las proteínas, lípidos y agua. Bien, dentro de los macronutrientes, que son los hidratos de carbono, está la glucosa, quiere decir que es un hidrato de carbono simple, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que yo la glucosa no la puedo partir de nuevo para hacer algo más chiquitito, ¿sí? Entonces, son monosacáridos, ¿sí? O sea, a partir de esta glucosa no se puede hacer algo más pequeño, por decirlo así, ¿sí? O sea, no lo puedo hacer más simple. Por eso se pueden digerir fácilmente. ¿Sabes qué tiene glucosa? El azúcar tiene glucosa, ¿sí? Un caramelo tiene glucosa, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros con lo dulce engordamos? Y porque es lo primero que digerimos, ¿sí? ¿Sí? Entonces nosotros lo tomamos y lo digiere, no lo tiene que partir, no tiene que tomar el gasto el cuerpo de partirlo. ¿Por qué no se parte? Porque son simples. En cambio, hay hidratos de carbono más complejos que justamente están constituidos por esa unión de monosacáridos. O sea, muchos, como imaginemos un monosacárido como un ladrillito, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan los rastis con esos que jugábamos? Bueno, un hidrato de carbono complejo, o polisacárido se llama, está unido por muchos de esos ladrillitos. Y cada uno de esos ladrillitos se llama monosacárido. ¿Sí? O sea que el cuerpo los puede digerir de forma como ladrillito solo o como unión de muchos ladrillitos. Cuando uno todos esos ladrillitos raspi, se llama polisacárido o hidrato de carbono complejo. Acá podemos encontrar el almidón, ¿sí? Y el glucógeno. ¿Sí? Glucógeno es cómo se almacena la glucosa en forma de monosacáridos. O sea, son muchas uniones de glucosa. ¿Sí? No sé si respondí a tu Sí, pregunta, Florencia, por ahí quedó claro. sí, me quedó claro y te agradezco. Gracias. Por ahí marcar bien si tenés las PowerPoint, tenés los PowerPoint también. Sí, 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 los tengo. Bueno, fíjate que ahí lo que remarca mucho en el PowerPoint, que está bueno, que si lo podés leer, son las funciones también, ¿sí? O sea, yo Sí, cuando lo estudié de ambas, ¿sí? Por ejemplo, de acá estudiaba más y de los macronutrientes y eso, los hidratos de carbono, me pareció más simple poder hacer un resumen de acá de los PowerPoint, que estaba tal como yo te estoy diciendo, ¿sí? Los complejos, fíjate que yo dice polisacáridos, ¿sí? Que están algunos gracias. que se hizo la mayoría de los polisacáridos, ¿dónde se van a absorber? En el intestino, ¿sí?
Así que bueno, la mayoría lo absorbe el intestino porque ¿qué le tienen que hacer? Lo tienen que partir para poder usar esos ladrillitos como energía. ¿Sí? ¿Sí? Bien, esto. No sé si te queda alguna otra duda más. No, no, ninguna otra. Te agradezco mucho la ayuda. Acá fíjate que en el PowerPoint también habla de la glucosa, ¿sí? Que vos me Ahora los decías. voy a volver a leer todos esos. Sí, dice la glucosa que no es oxidada, o sea, que no se quema, ¿sí? Se transforma en glucógeno que se almacena, ayer le decía que en el hígado y los músculos se almacena hidratos de carbono en forma de glucógeno, ¿sí? Que va a ser la reserva. Cuando ya no tenemos alimento, cuando no nos alimentamos, son esos los lugares de reserva donde va a sacar energía el cuerpo, ¿sí? Y la glucosa, que no es almacenada, se transforma en grasa, ¿sí? Por eso si comemos mucho dulce, y ya no pudo ser almacenada toda esa glucógena, se va a transformar en grasa, ¿sí? Que aumenta obviamente esto de peso. ¿Sí? Eh, Seguimos con, no sé si alguien tiene alguna duda más de la 1 y la 2, si no sigo ya con la 3. ¿Tienen alguna duda de la 1 y la 2? Así podemos continuar con la 3. No, Mari, creo que no. Bien, bueno, estábamos con la hepatitis, con la cirrosis, perdón, ¿sí? Que había dos tipos, era la compensada, que es la cual todavía no habían tenido, eran asintomáticos o presentaban algunos síntomas eh, leves, por decirlo así, y la otra que es descompensada, donde sí se generan complicaciones, eh, porque hay una hipertensión y hay una insuficiencia hepática, ¿sí? Esas personas poseen ictericia, ¿sí? Anemia, ¿sí? Ictericia quiere decir el color amarillento en la piel, ¿sí? Que es producido por la bilis, ¿sí? ¿Quiénes son? Recuerden que el hígado, una de las cosas que realiza, una de las funciones o líquido que posee el hígado es la bilis, ¿sí? Entonces ese color amarillento tiene que ver con eso, ¿sí? El tratamiento se va a centrar obviamente en regenerar el hígado y aliviar los síntomas, como son náuseas, vómitos, cólicos, diarrea, ¿sí? Y el régimen se llama hepatoprotector, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a tratar de cuidar al hígado en sí, para que estos síntomas no sean tan fuertes, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener en esta dieta, en este control? Hay que evitar las altas concentraciones de mono y disacáridos, ¿sí? Disacáridos acá sería cuando es la unión de dos monosacáridos, ¿sí? Entonces, tiene que haber un control en el aporte de grasa, en la lactosa, ¿sí? Y vamos a tener un bajo aporte de fibra, ¿sí? Hay que evitar el té, el café, evitar condimentos importantes, condimentos picantes, ¿sí? Obviamente que se va a evitar el consumo de alcohol, las temperaturas y las temperaturas frías, ¿sí? Todos los alimentos que se ingieran tienen que ser de fácil masticación, ¿sí? Y con una temperatura templada, ¿sí? Un sabor que ni irrite ni estimule, porque tenemos una persona que eh, quizás posea náuseas, posea vómitos, ¿sí? El aporte calórico tiene que ser suficiente, ¿sí? Obviamente que va a depender de qué estado tenga el paciente. Siempre que hay que poner que el aporte calórico siempre va a depender de
qué estado nutricional se encuentra el paciente en ese momento. ¿Sí? Las proteínas, ¿sí?, deben ser de una ingesta normal. ¿Sí? En el caso de los hidratos de carbono, va a haber un control, ¿sí? O sea que hay que evitar justamente o tener controlados los los disacáridos, ¿sí?, que son por ahí los azúcares que nosotros más ingerimos. Y las grasas también, tiene que controlar las grasas porque justamente hay un problema en la función del hígado. ¿Sí? El consumo de alcohol en exceso es justamente quien daña, quien produce uno de los principales, como les decía, causas en las cuales se puede producir una cirrosis. Aquellos que son alcohólicos, es muy probable que puedan llegar a tener cirrosis. En muchos casos desarrollan cirrosis. ¿Sí? O sea que, bueno, daña el funcionamiento de las mitocondrias. Sabemos que, además, obviamente, que el hígado tiene las células del hígado, que son los hepatocitos, hay un gran desarrollo de mitocondrias, de las mitocondrias. ¿Sí? Entonces esto genera un aumento de los triglicéridos, habíamos dicho que obviamente estaba dentro de los lípidos, ¿sí?, y se acumulan en el hígado. ¿Sí? Muchas veces justamente a tener mucha acumulación de grasa en el hígado, también se conoce como el hígado graso. ¿Sí? Bien. Después tenemos las hepatopatías descompensadas, en la cual tenemos el síndrome ascítico edematoso, ¿sí? ¿Sí? En la cual la cirrosis va a formar nódulos que producen un aumento en la presión intrahepática. Como sabemos, nosotros el hígado está muy irrigado, sí tiene obviamente unas venas que lo atraviesan, ¿sí? Entonces todo esto genera un aumento en la presión, ¿sí?, de la vena justamente porta, y se produce una hipertensión portal. ¿Sí? Entonces, si ustedes ubican el hígado que está por detrás, ¿sí?, ¿se acuerdan de biología? El hígado, más o menos. El hígado por detrás, el hígado está dividido en nódulos, ¿sí?, y por detrás, ¿sí?, está la vena porta. Eso es lo que genera una hipertensión. ¿Sí? Entonces, también tenemos para todo esto un tratamiento hepatoprotector hiposódico, ¿sí?, y adecuado gastrointestinal. ¿Sí? Carbohidratos, como lo mismo que lo anterior, aportes de mono y disacáridos, proteínas normal, ¿sí?, pero las que son de origen vegetal muchísimo mejor. ¿Sí? Sodio, acá vamos a disminuir el sodio, ¿sí? Y en los líquidos vamos a controlar que no haya una sobrehidratación. ¿Sí? Bien. La encefalopatías hepáticas, en este caso, es un conjunto neurológico que se dan ante una insuficiencia hepática avanzada. ¿Sí? Cada una tiene su forma distinta. ¿Sí? Acá cuando hablamos de encéfalo quiere decir que ya hay síntomas neurológicos. Siempre que está el término encéfalo, tiene que se indica lo neurológico, porque se está haciendo mención al encéfalo, que es una parte obviamente del sistema nervioso. ¿Sí? Esto se da cuando se produce una insuficiencia hepática la cual es avanzada. ¿Sí? Y acá como se puede originar por haber tenido hemorragias, anomalías en el equilibrio hidroeléctrico, uremia, infecciones. ¿Sí? Y acá va a haber un aumento en los niveles de aminoácidos, ¿sí?, aromáticos. No sé si de esto ustedes tienen alguna... Sí. Esta enfermedad que
que estás hablando última, ¿es por culpa del hígado anda mal la cabeza o al revés? O sea, es al revés. Sí, por culpa del hígado, por hemorragias que pueda haber, por anomalías, por uremias, por infecciones, anda justamente mal la cabeza. ¿Sí? O sea, la enfermedad se origina en el hígado y repercute en el cerebro. Exactamente. O sea, ya que como hay hemorragias gastrointestinales, ¿sí? Hay un equilibrio, un mal equilibrio hidroeléctrico, ¿sí? Hay hiper e hipoglucemia, ¿sí? Por ejemplo, hay también abstinencias alcohólicas, ¿sí? Por eso se dice encefalopatías hepáticas. Cuando alguien tiene una abstinencia alcohólica, le van a producir muchos de estos síntomas que produce la encefalopatía, porque tienen una desorientación, tienen un trastorno en la conducta, en la escritura, todo eso debido, en este caso, por ejemplo, en el caso de las personas que son alcohólicas, a tener una abstinencia. ¿Sí? O sea, sería producto de esa abstinencia de alcohol que obviamente se da por la cirrosis, por tener una enfermedad hepática, se producen estos diferentes, esta enfermedad son síntomas neurológicos. ¿Sí? La encefalopatía hepática en realidad es un conjunto de síntomas. ¿Sí? No es una enfermedad, es un conjunto de síntomas que se producen por estas anomalías, estos factores que son hepáticos. ¿Sí? O por ejemplo, si tenemos un mal equilibrio hidroelectrolítico, ¿qué puede pasar en el tema? Por ejemplo, necesitamos ese equilibrio electrolítico para que, por ejemplo, funcionen los pH, ¿sí? Funcionen ese equilibrio también, el pH tanto de la sangre, y la sangre circula por todo el cuerpo. ¿Sí? Cuando hay hiper o hipoglucemia, el azúcar tiene que llegar y tiene que aportar energía a todo el cuerpo. ¿Sí? Al no llegar obviamente a todo el cuerpo, a haber menor o a haber un trastorno en esa fuente de energía, también va a producir a nivel cerebral, a nivel neurológico, un síntoma. Obviamente una reacción. ¿Sí? Ya que todo obviamente está conectado. La deshidratación también y la acidosis también. La acidosis principalmente porque es lo que va a regular es el pH. ¿Sí? Principalmente, por ejemplo, nosotros tenemos que mantener equilibrado, uno de los principales, el pH de la sangre, que es la que circula por todo el cuerpo. Bueno, como verán, muchas de las cosas que hay acá en nutrición también están relacionadas obviamente con lo que nosotros vemos en biología. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Otra de las partes importantes es que cuando hay una insuficiencia hepática, el hígado no puede cumplir una de sus principales funciones, que es detoxificar. ¿Sí? Una de las principales funciones del hígado es justamente eso, detoxificar. En este caso no va a detoxificar el amoníaco de la urea. ¿Sí? O sea, el amoníaco nosotros lo encontramos en la urea, se lo vimos en el sistema urinario, ¿sí? Y va a pasar, o sea, como no lo puede detoxificar, no puede sacarlo, no lo puede filtrar, por decirlo así, va a pasar directo para el cerebro, ¿sí? O sea que también por eso se produce esta encefalopatía. ¿Sí? Obviamente que en este caso, como tienen muchos factores que lo pueden desencadenar, se va a detectar
cuál es el que justamente lo desencadena. ¿Sí? Y a partir de ahí se van a generar alimentos que, por ejemplo, tengan, que es recomendable, alimentos que no tengan sin lactosa, sin residuos, con proteínas vegetales, con grasas de largas cadenas. ¿Sí? Hay que tener alimentos disminuidos en sodio, disminuidos en líquidos, para que no se produzca una, no haya, digamos, una sobrehidratación, de alta densidad calórica y de baja osmolaridad. ¿Sí? O sea que hay que cubrir las necesidades calóricas, ¿sí? Pero obviamente siempre cuando hablamos de necesidades calóricas hablamos de acuerdo a las necesidades que tenga y cómo está el paciente en ese momento. ¿Sí? Tiene que haber hidratos de carbono, ¿sí? Si la dieta es hipoproteica. ¿Sí? Si es hipoproteica, quiere decir que es baja en proteína, voy a tener que sumar más hidratos de carbono, porque la mayoría, ¿sí? Muchos de estos pacientes, como dice en el apunte, puede ser que se encuentren desnutridos. ¿Sí? En las grasas hay que tener un control en aquellos pacientes que presentan esta atorrea, ¿sí? O sea que tienen problemas con las grasas, ¿sí? Y siempre hay que priorizarlos de las grasas de cadenas largas. ¿Sí? Y en caso de los pacientes que tienen encefalopatías agudas, o sea, debe justamente reducirse la ingesta de proteínas, ¿sí? Principalmente las que son de origen, restringirlos de origen animal. ¿Sí? Vitaminas y minerales, hay que aportar sodio, ¿sí? Depende del paciente. ¿Sí? Y el líquido evaluar según cómo reacciona el organismo en el líquido. Sí, sí. Mari, viste que acá en esta dice de baja osmolaridad. ¿Qué sería de baja o alta osmolaridad? Porque también lo nombra en la alimentación parenteral. Sí. Bien. ¿Qué es la osmolaridad? Unidad 1 de biología. Me voy a poner acá a tomarle todo de biología, voy a grabar y se lo voy a mandar a los profesores de biología. Es cuando pasan las moléculas de un lado a otro de una membrana, que traspasan la membrana. Sí, pero ¿qué? Los moles, las moléculas pequeñas. Es el traspaso de líquido de agua. ¿Sí? De líquidos, la sangre, por ejemplo, tiene osmolaridad. ¿Sí? El traspaso de líquidos, como decía, de pequeña, en realidad dice de pequeños solutos. ¿Sí? Los osmoles tienen que ver con cuando hay una gran cantidad de soluto en un solvente, como es en el caso de la sangre. ¿Sí? En la sangre se miden osmoles, ¿sí? Porque tienen muchos solutos en una gran cantidad de solventes. ¿Sí? Pero acá, bueno, nosotros referimos que osmolaridad significa justamente cuando tenemos el traspaso de líquido, y en el caso del agua, por ejemplo, ¿sí? En las membranas. ¿Sí? Entonces, sería de baja osmolaridad, ¿qué quiere decir? O no. Nos va a decir que no sean alimentos
Ahí está. Sí, principalmente significa de baja molaridad, hace referencia acá cuando tenemos muchos solutos pequeños disueltos en agua. Y como es en el caso de la sangre, que tiene, en el caso del plasma, principalmente que tiene muchos solutos disueltos en litros de agua. ¿Sí? Y lo que hacen es traspasar las membranas plasmáticas, desde donde hay menos a donde hay más. Y te quedó claro a lo que hace referencia de baja osmolaridad. ¿Sí? Que tenga, digamos, por decirlo así, solutos disueltos en líquido. ¿Sí? Bien, continúo, no sé si hay alguna duda o... No, bárbaro, Mari, te seguimos. Bien, claro, justamente acá, por ejemplo, en la parte donde dice justamente la alimentación, va a hacer referencia a la alimentación para el integral. ¿Sí? Dice, justamente porque en estos pacientes que tienen fallas multiorgánicas, o sea, en el organismo en general, ¿sí? Se encuentran en estados obviamente terminales, ¿sí? Se va a garantizar porque micros y macronutrientes, ¿sí? En forma obviamente completa para que puedan obviamente eh, ser beneficiosa esta función hepática, ¿sí? Bien. En los casos que tienen estas enfermedades suele causar una malnutrición, ¿sí? No es una desnutrición, sino una malnutrición, ¿sí? Que más se da sobre todo en los estadios obviamente terminales, ¿sí? Y puede ser ocasionada esta malnutrición que es producto de esas afecciones hepáticas por una disminución de la ingesta oral, por una mala digestión y absorción, ¿sí? Y por anomalías metabólicas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que hay una intolerancia obviamente a la glucosa, a la hiperinsulemia, hay una disminución de la síntesis de glucógeno, ¿sí? Y hay un aumento en el caso de las grasas de la lipólisis. En el caso de las proteínas hay un aumento del catabolismo. ¿Sí? Ahí terminaríamos todo con lo que tiene que ver con hepatopatía. Bien, perdón, está ahí con mi nene. Bien, sí. No, quería hacerte un comentario. Estas enfermedades que tienen que ver con el alcoholismo, ¿es por eso que ellos comen más? ¿El alcohol sacia? Como viste que hay gente muy alcohólica que no come, que saltea comidas o no come. ¿Es por esto el alcohol es que sacia el hambre? La verdad, o sea que, no sé, o sea, si los hace, se calculo que lo que debe hacer es llenar, digamos, el estómago o el hígado y, y debe haber un proceso en la cual la metabolización del alcohol, ¿sí? Debe tener justamente que ver eso. O porque por ahí hay una disminución que, que tiene que ver con la ingesta oral, pero puede ser porque obviamente que la mayoría poseen anorexia, tienen que ver con los vómitos, con las náuseas, pero eso ya cuando yo hablaba de la disminución de la ingesta oral, ya cuando tenían, por ejemplo, una cirrosis y una hepatopatía ya avanzada, ¿sí? En donde puede ser que haya también estadios terminales y que esas personas tienen ya una hepatopatía, ¿sí? Ahí hablaba de la disminución oral.
¿sí? Seguramente que sí, el alcoholismo debe producir que lo sacia, y por la metabolización del alcohol en el hígado debe hacer que justamente la persona no tenga hambre y no coma, y sufra justamente de anorexia, ¿sí? Pero Claro, también, fíjate que la mayoría de las personas que por ahí son de consumir bastante alcohol también tienen un depósito de grasa, por ejemplo, todo en el abdomen, que tiene que ver con que no se hay una acumulación de grasa, que dice, bueno, el alcohol te fija las grasas. En realidad es porque el alcohol está yendo en el hígado, y el hígado es quien metaboliza las grasas, ¿sí? Quien metaboliza eh, quien me va a metabolizar, por ejemplo, el glucógeno, y si no lo hace, lo va a depositar como grasa, ¿sí? Que es lo que habíamos visto en la unidad anterior, que lo que no podía, digamos, metabolizar el alcohol se va a ir, ¿a dónde va a ir? Principalmente al hígado, ¿sí? En el hígado a, va a tratar de detoxificar el hígado, ¿sí? Si no lo puede hacer, no lo puede metabolizar, por decirlo así, lo va a fijar. Por eso tienen esa, también, si bien muchos tienen esa malnutrición, pero cuando ya poseen la patología, ¿sí? Por ejemplo, una cirrosis, una hepatitis, ¿sí? Cuando es el alcoholismo sí se produce una pérdida en lo que es el apetito, pero no sé si tiene que ver, porque no lo hice tampoco acá en el resumen. Yo calculo que principalmente por el saciamiento, por por sentir esa saciedad, como que está lleno. Porque en sí el alcohol no habla más que digamos, más que en la cirrosis, que es una de las causantes, no habla mucho acá en los apuntes, ¿sí? Pero acá principalmente lo que yo decía de la malnutrición, la disminución de la ingesta, es cuando ya tiene la patología, ¿sí? A eso iba. perfecto, Mari. Bien, están las diferentes otras patologías, que son las patologías biliares, ¿sí? Que está la colicistitis y la colilitiasis, ¿sí? Tiene que ver principalmente con la vesícula. Y la vesícula, que era la encargada de almacenar la bilis, que producía obviamente el líquido, ¿sí? Esta bilis va a ayudar, ¿sí? Y facilita la digestión y la absorción de las grasas, ¿sí? Y de las vitaminas liposolubles, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos vitaminas hidrosolubles y liposolubles? Bueno, las vitaminas liposolubles se van a absorber y facilitan la absorción justamente también en el hígado, y la que va a almacenar esa bilis que produce el hígado va a ser la vesícula, ¿sí? Además, bueno, obviamente que absorbe el agua, ¿sí? Y los electrolitos que contienen todo esa bilis, ¿sí? Esto de lo de la mucosa, o sea, lo que no es absorbido por la mucosa vesicular, pasa al duodeno, ¿sí? Que transforma estas micelas de grasa en pequeñas gotas, ¿sí? Para que actúe sobre esto la lipasa pancreática, ¿sí? Bueno, pero esto creo que es un poco más de biología, quizás lo vieron en biología cómo funcionaba, ¿sí? Bien. Todos saben, bueno, obviamente dónde tenemos la vesícula, dónde está, como para saber más o menos a dónde va la patología, ¿verdad? ¿Y cuál es la función principal? Sí, sí. Bien. La colelitiasis, ¿sí? Es lo que se considera como los cálculos biliares, ¿sí? O sea, son los cálculos. Cuando te dicen tenés cálculo en la vesícula, en realidad tenemos una colelitiasis, ¿sí? Estos cálculos
pueden ser por el colesterol, por los ácidos biliares y también por la bilirrubina, ¿sí? No producen infección, pero sí van a obstruir el colédoco, ¿sí? Esta obstrucción produce cólicos, ¿sí? Que tienen, bueno, por eso la persona que sufre obviamente de la vesícula va a tener dolores muy intensos, ¿sí? Porque ya que obviamente se atasca, por decirlo así, no permite el pasaje de la bilis al duodeno, que es lo que es lo que se tiene que hacer, ¿sí? Produce una ictericia, que es el color amarillento de la piel, ¿sí? Y puede afectar en la absorción de la grasa, ¿sí? El tratamiento de esto es obviamente quirúrgico, ¿sí? Es médico o quirúrgico. Generalmente se hace de forma quirúrgica, y la dieta tiene que ser baja en grasa, ¿sí? Porque nosotros ahora es una persona que no puede, justamente por no poder pasar la bilis al duodeno, ¿sí? Se le va a complicar, afecta la absorción de grasa. Entonces, su dieta va a ser una dieta baja en grasa, ¿sí? Bien. Y la colecistitis es la inflamación de la vesícula, ¿sí? Ya no tiene cálculos, se inflama, ¿sí? Entonces, puede ser por una obstrucción del conducto, ¿sí? O, dice, bueno, obviamente puede producirse por dos acciones, por una obstrucción del conducto, y si no, por un vaciamiento incorrecto de la vesícula, ¿sí? Que se llama por estrés, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos acá, principalmente acá lo que hay que tener es una dieta que tenga baja en grasas, ¿sí? Pero no se consume, no es que está prohibido, sino que tiene que haber bajo, ¿sí? Tiene que haber bajas grasas, pero no tiene que estar prohibido, ¿sí? Hay que evitar alimentos que tengan una estimulación biliar, ¿sí? Como aquellos elementos que son formadores de gases, como pueden ser las legumbres, el repollo, el brócoli, ¿sí? También alimentos grasos, como pueden ser el chocolate, la palta, embutidos, carnes que están muy grasas, ¿sí? Las mantecas, la yema del huevo, ¿sí? Evitar el mate, hay que evitar el mate, el té, frituras principalmente, y evitar los condimentos que sean picantes, ¿sí? Y es muy importante acá, en esas patologías biliares, el fraccionamiento de la comida, ¿sí? Que haya 4 comidas principales y 2 coaliciones. Bien, voy a seguir con diabetes, ¿sí? No sé si tienen alguna duda sobre esto, ¿sí? Sobre las diabetes o alguno de lo que estoy viendo hasta ahora. No, creo que tiene que ver con el bajo consumo de casi todas estas patologías hepáticas, de bajo consumo de grasa. Y bueno, y lo que ya te venía diciendo ayer, el bajo consumo de alcohol, de café, de sal. Bueno, Sí. lo que muestran las GAPA, ejercicio físico. Sí, pero acá principalmente en estas hepáticas, fíjate que si bien no nombraba tanto el ejercicio físico, porque puede ser que haya personas que puedan tener una cirrosis producto, por ejemplo, de una hepatitis, ¿sí? La cirrosis a veces se produce porque hubo antes una hepatitis viral. Entonces quizás es una persona que sí está haciendo actividad, ¿sí? Por ahí más las actividades, esto tiene que ver con las cardíacas, cuando son las intestinales, como por ejemplo la obesidad, las que habíamos visto ayer, ¿sí? Acá no nombra tanto, pero sí evita, en este caso el de las biliares, acá que en las intestinales, no decía, bueno, que se estimulaba, que había que aumentar el consumo de fibras. Acá en estas biliares no, ¿sí? No hay que tratar de no consumir, por ejemplo, fibras de
dietéticas isosolubles porque producen estímulos biliares. Pero sí, la mayoría sí tienen más o menos los mismos, las grasas, la mayoría las tratan de evitar o de controlar, ¿sí? Principalmente en lo que tiene que ver el hígado y la vesícula, que son los encargados principalmente de esto, ¿sí? Bien, en la diabetes, entonces, ¿qué es lo que vamos a poner énfasis en la diabetes? En el Por azúcar. ejemplo, tal cual, porque no, lo que no, justamente lo que se caracteriza es por un aumento de niveles de azúcar, de glucosa en sangre, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de diabetes, hay una de diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional, y la otra que es generada por alguna patología, o sea, que es producto como las encefalopatías neurológicas, que eran anteriormente producto, eran síntomas producto de una afección hepática. Bueno, acá tenemos esta diabetes que es generada por una patología, ¿sí? O sea, no lo tuvimos desde chico. La gestacional es cuando es obviamente desde el embarazo, ¿sí? Sino que es producto de haber tenido otra enfermedad, ¿sí? La diabetes tipo 1 se genera por la deficiencia de insulina, ¿sí? Y la alimentación es similar a una persona común que no padece diabetes, ¿sí? El aporte calórico debe ser suficiente, obviamente que tiene que mantener el peso, ¿sí? Tiene que haber actividad física, tiene que tener proteínas, carbohidratos, fibra y grasa, ¿sí? Pero hay un control en cuanto al fraccionamiento y a la hora en que se consumen los hidratos de carbono, ¿sí? Es una alimentación de una persona normal, pero se va a tener un control en cuanto a los hidratos de carbono, porque obviamente que la glucosa es un hidrato de carbono, ¿sí? Es un monosacárido, ¿sí? Bien, entonces, ninguna, no es que no pueden, hay que tener un control, ¿sí? Bien, ningún tipo, ¿sí? Hay que evitar los azúcares, ¿sí? Obviamente, todos, excepto en el caso que haya hipoglucemia, porque es lo contrario, ¿sí? Y hay que obviamente reforzar actividades físicas, ¿sí? Obviamente que poseen la inyección de insulina, la cual se les da obviamente flexibilidad a la dieta. Todos aquellos que tienen diabetes se inyectan insulina, ¿sí? Y yo no sé si algunos tomó, a mí por lo menos no me tomó el tema de las insulinas, cómo se aplican, cada cuánto. Eso creo que no lo tomaba en el examen, no sé ahora. Yo, lo que pasa es que yo digo, bueno, por ejemplo, creo que me parece que no lo pidió, no lo pide. No, porque yo cuando, bueno, obviamente que lo leí, está bien, pero pone todo lo que tiene que ver con buffer, con pH, me parece que eso más tiene que ver con lo de biología que con nutrición, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las bombas de insulina, y eso tiene que ver, me parece, más con biología, ¿sí? Claro, por ahí ella se refiere más a la dieta que a Tal bueno, cual, sí. sí. Bien. Entonces todo esto, lo de la insulina lo pasamos, entonces vas a tener la de tipo 1 es la que tiene una dieta más normal y evita obviamente o controla el consumo de hidratos de carbono. En este caso obviamente el de los monosacáridos, porque ahí está la glucosa. La diabetes tipo 2, ¿sí? Es una diabetes que se ocasiona, dice, por una resistencia a la insulina del hígado y del músculo. Secreta insulina, pero es insuficiente, ¿sí? Entonces aumenta la producción de glucagón, ¿sí? Y esto obviamente que da una falla, ¿sí?
Tiene que haber un plan de alimentación, sí, que depende siempre del estado nutricional del paciente, ¿sí? En caso de personas obesas hay que disminuir el peso para poder mantener los niveles de glicemia en los parámetros normales, ¿sí? En el caso de los hidratos de carbono, ¿sí? Es el tipo a lo que diferente a lo normal de una persona, es que se debe haber un menor aporte, como le decía, de mono o disacáridos, ¿sí? Eso es justamente lo que logran aumentar la glucosa, ¿sí? Por ejemplo, el azúcar está formada por monosacáridos, entonces voy a tener que controlar el azúcar porque esto es lo que hace que haya una absorción rápida, ¿sí? Cualquier tipo de azúcar, ¿sí? Sea blanca, negra, refinada, lo que sea, va a tener glucosa, ¿sí? Si no tiene glucosa, ¿sí? Por ejemplo, tiene sacarina, ¿sí? En el caso de los edulcorantes tienen sacarina, ¿sí? Pero principalmente la glucosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es de fácil absorción intestinal, entonces va a haber una alteración en los niveles rápidos de glucosa. Bien, acá dice en las proteínas tienen valores normales, o sea que las proteínas lo pueden consumir, pero en pacientes que tengan nefropatías, no, ¿sí? Hay que disminuir el aporte. También en las grasas el valor tiene que ser normal, sí tiene que aumentar el consumo de monoinsaturadas, ¿sí? Hay que evitar o disminuir el consumo de las grasas saturadas, ¿sí? En el caso de las fibras, por ejemplo, si aumenta el consumo, porque permite controlar la glicemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que las fibras tienen una lenta absorción, ¿sí? Entonces, por eso se recomienda entre 25 y 35 gramos por día, ¿sí? Sí. En el caso del alcohol, los pacientes pueden consumir, pero hasta 2 vasos por día, ¿sí? Y los diabéticos tipo 2, menos de un vaso por día, ¿sí? Y la actividad física tiene que ser, como sabemos, que la glucosa que se utiliza en el músculo, ¿sí? Entonces si se aumenta la actividad física, disminuye la necesidad de utilizar insulina. Bien, la diabetes gestacional se produce por las modificaciones hormonales que se ocasionan en el embarazo, ¿sí? Y la que tiene que ver por patologías, generadas por patologías, son generadas por enfermedades como enfermedades pancreáticas, como por inducidas por fármaco, por infecciones o por algún defecto que sea genético, ¿sí? Bien, en todas se genera, obviamente, son las hipoglucemias, son consecuencias más comunes obviamente de estas patologías, porque se generan por un exceso de insulina. Bien, hasta acá no sé si hay alguna, pero creo que más o menos todo va apuntado al tema de la glucosa y de controlar una dieta en cuanto a la glucosa, ¿sí? No sé si hay alguna duda sobre esto. No, Mari, por mi parte no. Bien, bueno. En cuanto a los trastornos renales, sí tenemos la insuficiencia renal aguda, ¿sí?
Y dentro de estos dos tenemos dos, el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. ¿Sí? Y después obtenemos también lo que está en el síndrome nefrítico, es la inflamación de los capilares glomerulares. ¿Sí? Entonces, hay una retención de agua y sodio, hay hipertensión y edema. ¿Sí? Y en el caso del síndrome nefrótico es por una pérdida de proteínas. ¿Sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, del síndrome nefrótico, si hay una pérdida de proteínas, yo voy a obtener una dieta que sea rica en proteínas. ¿Sí? Y en el caso del síndrome nefrítico, como hay una retención de agua y sodio, voy a tratar de que sea una dieta, por ejemplo, hiposódica, porque también se produce una hipertensión. Bien, estos, como acá, bien, o sea, lo da por general en todas las insuficiencias hepáticas, acá da todo una dieta en general. Lo que yo hice era relacionar, o sea, cuál era la enfermedad, y porque, por ejemplo, si tenía una gran acumulación de sodio, entonces va a ser hiposódica, porque no le voy a dar más sodio. ¿Sí? Entonces, por ahí relacionar eso está bueno, porque a mí creo que me había preguntado el síndrome nefrítico. No sé si alguno le preguntó alguna de estos síndromes. No, no, a mí Mari no me tocó esa pregunta, pero claro, es súper lógico lo que decís. Es relacionar, obviamente, la enfermedad y el síndrome. Eso ayuda un montón, por eso creo que está bueno saber a qué se debe cada una de las patologías. O sea, qué es lo que tiene, para saber, en el caso de no saber bien qué es lo que le tengo que dar principalmente, saber que, bueno, si tiene sodio va a ser hiposódica, ¿sí? Pero en general, en la mayoría de todos estos síndromes, de todas las insuficiencias que son renales, como los pacientes, el riñón no excreta la cantidad de sodio necesaria, ¿sí? Obviamente que se va a controlar. ¿Sí? Bien. Y va a ser hiposódica. Después, el líquido, sí, se restringe el consumo de líquido, porque la mayoría, y obviamente tampoco, y pierden justamente la capacidad de eliminar los líquidos ingeridos. Después, obviamente, te habla de la diálisis, pero creo que esto tiene que ver también, como lo mismo que lo anterior. No sé si la diálisis creo que no lo tomaba. Sí, sí, me parece que tiene que ver más con biología y con un tratamiento médico y no nutricional. Claro, aparte tampoco es que nosotros, o sea, yo tampoco es que lo vi tan profundo en otra materia como para poder explicar bien lo que tiene que ver con diálisis, más que lo que le di acá. ¿Sí? Bien, tenemos enfermedades, después la malnutrición por exceso y por déficit, que acá encontramos obviamente la desnutrición y la obesidad. ¿Sí? Acá nosotros, por ejemplo, en la obesidad teníamos el índice de masa corporal. ¿Sí? ¿A todos les queda claro cómo se calculaba? Sí, es el peso dividido la talla al cuadrado. Es el cálculo eso que hicimos en nutrición. Tal cual, sí. Y depende de dónde se encuentre que sea el resultado, te va a dar que tener un normal, un sobrepeso o los diferentes grados de obesidad. ¿Sí? Obviamente que Sí, hay un cuadrito. Tiene muchísimos factores. ¿Sí? Y en esto, la obesidad también va relacionada con otras patologías como la hipertensión,
también tiene que ver con el tabaquismo, ¿sí? Tiene como factores, por ejemplo, la historia familiar, la edad, ¿sí? Bien, y acá la alimentación va a ser un tratamiento dietoterápico, es una dieta hipocalórica, ¿sí? Que tiene que ser completa, que tiene que ser equilibrada, ¿sí? Y tiene que haber una reducción calórica por día. En el caso de la obesidad, se reducen las calorías por día, ¿sí? La cantidad de calorías que va a consumir esa persona por día, ¿sí? Los hidratos de carbono, ¿qué vamos a reducir? Los hidratos de carbono simples, los monosacáridos, lo que son las azúcares. Entonces, el monosacárido son las azúcares, por ejemplo, la miel, ¿sí? Y vamos a aumentar en el caso de la fibra, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fibra lo que producía era la saciedad, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo tienen una metabolización lenta? ¿Sí? Retarda todo lo que tiene que ver esa metabolización, el metabolismo en el estómago. Entonces produce esa sensación de saciedad, de que estamos llenos, ¿sí? Bien. Los lípidos, ¿qué vamos a hacer? Lípidos alimentos ricos en grasas que generen saciedad, ¿sí? Pero si se consume, se disminuyen las grasas saturadas, principalmente las que son de origen animal. Y después, obviamente, que las vitaminas y minerales va a depender de cómo se encuentre, pero también tiene que, obviamente, consumir, ¿sí? Principalmente por ejemplo, las que se encuentran en las frutas, en las verduras, ¿sí? Bueno, acá tiene una mínima, hay un cuadrito en donde tienen, bueno, el grupo de los lácteos y cuántas raciones tiene que comer por día, ¿sí? Como por ejemplo de verdura, dos raciones, proteínas, tienen que ser las carnes magras o como el pescado, ¿sí? Tiene que haber una educación alimentaria, que eso es importante, lo que da la obesidad, que para mí tiene que ver con educar en los hábitos saludables, en una vida saludable. Es decir, bueno, a ver qué cantidad de raciones diarias de alimentos tiene que justamente comer y qué tipo de alimentos tiene que comer. Bueno, entonces sí, con esto creo que tiene que ver, tienen alguna duda sobre eso, porque también es con el cuadrito y es controlar la cantidad de ingesta calórica y de energía. Y obviamente que una de las cosas es aumentar la actividad física, ¿sí? Y la desnutrición, ¿sí? Es un bajo peso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los tejidos agotan las reservas y así se va alterando el metabolismo, se van modificando los tejidos, ¿sí? Bien. También, ¿cómo se va a sacar? Se va a sacar con el índice de masa corporal, ¿sí? Y hay diferentes tipos de nutrición. Severa, grado 3, desnutrición moderada, desnutrición leve o grado 1 y el normo peso, ¿sí? Entonces acá el objetivo que se plantea en este plan de alimentación va a ser al revés, va a ser hipercalórico. Obviamente que todo se adecúa a las necesidades de los pacientes. Y es preferible, en todos los casos que después lo ve, que sea por vía oral, ¿sí? En muchos casos se tiene que usar, en algunas otras en casos en donde hay obstrucciones o alguna otra patología, se produce por vías enterales o parentales, ¿sí? Bien, en este caso las calorías se aumentan, ¿sí? Para aumentar obviamente el balance energético, ¿sí? Pero este agregado de calorías tiene que ser lento, no es que de repente le tenemos que dar todo, ¿sí? Los hidratos de carbono, ¿sí? Es lo que más vamos a utilizar,
¿Por qué? Porque presentan baja densidad calórica, ¿sí? Y permite el ahorro proteico, ¿sí? Las proteínas, se aconseja un plan hipoproteico para reponer los tejidos y para formar las reservas que se perdieron por la desnutrición, ¿sí? Las grasas se va a aconsejar porque obviamente te aportan valor calórico, pero tienen densidad. ¿Qué pasa? No puede ser todo de grasas. ¿Por qué? Porque si bien le aumentan lo calórico, también lo que aumentan es que producen saciedad. Entonces también tenemos que tener alimentos que no produzcan tanta saciedad, o sea, que no se encuentre lleno en ese momento, porque si no, no va a comer. Bien. Los micronutrientes, la mayoría de los pacientes que están desnutridos también se encuentran deshidratados, entonces se aconseja aumentar el aporte de sodio, ¿sí? En este caso principalmente, ¿sí? En muchos casos, cuando existe anorexia, la consistencia de los alimentos debe ser líquida o semilíquida, ¿sí? Bueno, sí. También tenemos un cuadrito ahí en donde dice obviamente los alimentos que son de densidad calórica muy alta, en la cual obviamente que lo que se trata es de que ellos puedan consumir eso. Bien. Las enfermedades celíacas, ¿sí? Los celíacos, es una intolerancia al gluten, ¿sí? Y el gluten lo vamos a encontrar ¿en dónde? En el trigo, en la cebada, en el centeno y la avena, ¿sí? O sea, estos poseen dos tipos de proteínas, ¿sí? Entonces, ¿qué van a consumir? Alimentos libres de gluten, ¿sí? Que puede ser leche fluida, puede ser carne, huevo, verduras, frutas, cereales, que puede ser el arroz y el maíz. En las legumbres tenemos el poroto, la lenteja, el garbanzo. Pueden azúcar, miel, ¿sí? Pero no pueden consumir aquellos cereales como el trigo, la avena, ¿sí? Por ejemplo, el salvado de trigo, la avena de almidón, pastas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con pastelería, galletería, infusiones y bebidas preparadas con cereales, como puede ser, por ejemplo, la cerveza, ¿sí? Esto se basa principalmente ahí, en que no consuman gluten, ¿sí? Y por último tenemos el HIV, que bueno, sabemos que es un virus de inmunodeficiencia humana que destruye a los linfocitos T, ¿sí? Entonces, como tienen, ¿qué les pasa, digamos, a los enfermos de HIV? Obviamente si tienen un sistema inmunológico eh, en caída, como lo que dicen acá, o sea, entonces esto afecta el estado nutricional, ¿sí? Bien, por eso hay que es optimizar obviamente el estado nutricional, y también tiene que ver que el peso que tengan los sujetos de atención sean dentro de los parámetros normales, ¿sí? Entonces, para cada uno de los diferentes síntomas vamos a tener diferentes dietas. Por ejemplo, para la diarrea, por eso tienen como síntoma diarrea, tienen que reponer líquidos y electrolitos perdidos, tiene que haber una dieta astringente, o sea, alta en calorías, ¿sí? Y proteínas de bajo peso molecular, tiene que evitar la lactosa, disminuir y seleccionar las fibras, como poseen diarrea, las fibras no son aconsejables, ¿sí? También disminuir y seleccionar las grasas, ¿sí? Para la anorexia
se realiza varias comidas con pocos volúmenes, ¿sí? Y se elige alimentos con alta densidad calórica, ¿sí? Y también para todos estos tienen que haber principalmente una dieta baja en grasa, ¿sí? Porque bueno, también tienen vómitos y náuseas, ¿sí? Y también los alimentos que consuman tienen que ser de consistencia blanda o procesadas porque muchos poseen lesiones orales o esofágicas. ¿Sí? Bien, acá terminamos la 3. No sé si tienen alguna duda de la 3. Ahí, Mari, te paso, ahora te leo aguantame 2 minutos que la estoy buscando, una pregunta que tenía que ver con el HIV en el examen. Acá está, ¿querés que te la lea? Sí, dale. Dice, es habitual que los pacientes con HIV no consigan una alimentación adecuada y requieran mantener o recuperar el estado nutricional de alimentación enteral. Las causas por las que se puede llegar a esta situación puede ser A, anorexia y saciedad de hambre muy precoz. B, hipermetabolismo y disminución del gusto y el olfato. C, depresión, disfagia, diarrea y mala absorción intestinal. D, lesiones bucales. O E, todas las respuestas son correctas. En esa diría todas las respuestas son correctas, ¿verdad? Claro, porque tienen diarrea, ¿sí? Diarrea, tienen náuseas, vómitos, tienen anorexia y lesiones orales, ¿sí? Entonces Lo que no me quedaba claro, lo que no me quedaba claro, yo sabía que anorexia sí, disminución del gusto y el olfato, y lesiones bucales también. Sí, las lesiones bucales sí, porque son las lesiones orales, ¿sí? Y ahí es cuando se le da alimentación parenteral o enteral. Claro. Uh-huh. Tal cual. Tenía duda con esa y la había sacado captura por eso. Bien. Bueno, vamos acá a lo que tiene que ver con la 4, ¿sí? Sí. Que bueno, tiene que ver con las terapias nutricionales, ¿sí? En la cual tiene como fundamento, ¿sí?, el tratamiento que se utiliza para la alimentación, ¿sí? Y bueno, tenemos diferentes tipos. Para eso primero, obviamente, que eso lo había visto el día 1, que hay que haber una valoración y un diagnóstico para saber qué tipo de terapia nutricional le vamos a dar, ¿sí? Se le va a dar al sujeto. Entonces, los objetivos es que se determina primero el estado nutricional del individuo, también se tiene que valorar el requerimiento nutricional y si el paciente es sujeto de atención, se va a beneficiar con esa intervención nutricional, ¿sí? Y también predecir qué puede llegar a pasar, ¿sí?, qué riesgos puede llegar a tener, ¿sí? Para esto se van a tener en cuenta los diferentes parámetros de valoración nutricional, que son los parámetros antropométricos, bioquímicos, ¿sí?, inmunológicos y parámetros también socioeconómicos, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos tenemos diferentes tipos de alimentación, y tenemos la alimentación enteral, ¿sí?, o nutrición enteral, que es una fórmula, el aporte de una fórmula enteral directo al estómago, al duodeno, que se hace a través de una sonda. ¿Vale? Basta, Gael. Que se hace a través de una sonda
o de una ingesta oral, pero de intervalos obviamente que son regulares, ¿sí? Estas fórmulas pueden ser o dietas completamente líquidas, ¿sí? Alimentos que pueden ser transformados, ¿sí? Y el objetivo principal es mantener o mejorar el estado nutricional. Entonces tenemos la nutrición enteral, siempre se aplica en un paciente que no quiera, no puede o no debe alimentarse por vía oral. Siempre es recomendable primero, si puede hacerlo por vía oral, es lo que viene remarcando, hacerlo por vía oral. Pero en el caso de que no pueda, se va a hacer por vía enteral. Entonces definimos a un paciente que no quiere alimentarse, aquella persona que tiene actitudes negativas en el momento de querer alimentarse, que eso se va a producir en el caso de las anorexias nerviosas, depresiones o pacientes con pérdida de peso, ¿sí? Que pueden ser producidas, por ejemplo, por cáncer o algún dolor grave, ¿sí? Las personas que no pueden alimentarse, ¿sí? Que se hace imposible, por ejemplo, el acceso al aparato digestivo, como pueden ser lesiones en la cara, en la mandíbula, también puede ser que tengan problemas en la boca o lesiones esofágicas, ¿sí? También con lesiones neurológicas, ¿sí? Y en las que no deben alimentarse con alimentos naturales. Aquellas personas que por patología no pueden tener una correcta digestión de los alimentos que son naturales. Si tienen, por ejemplo, una mala absorción, o puede haber enfermedades inflamatorias intestinales, ¿sí? O renales también. Y entonces, esas son las indicaciones. ¿Por qué se va a definir a un paciente? ¿Por qué se le va a dar una alimentación entera? ¿Sí? Bien, después, las contradicciones puede ser que puede haber, debido a esto, una obstrucción intestinal, puede haber performaciones intestinales, hemorragias gastrointestinales, vómitos, ¿sí? Diarrea. Entonces, por lo general, sí son administradas por sondas nasoentéricas o esterotomías, ¿sí? Pero también puede ser administrada por vía oral, ¿sí? La enteral principalmente tiene que ver con una fórmula, ¿sí? Existen dos, que son las invasivas, cuando se utilizan, son técnicas quirúrgicas que se utilizan, como puede ser una fístula, ¿sí? Conectando el exterior con el duodeno o el yeyuno, ¿sí? Depende, obviamente, del estado que se encuentre el paciente. Y las no invasivas, que es lo que por ahí más vemos, que son la colocación de una sonda en los orificios nasales, ¿sí? Estas sondas pueden llegar o al estómago, que es la sonda nasogástrica, puede llegar al duodeno o puede llegar al yeyuno, ¿sí? Siempre se va a alimentar esta fórmula, que por lo general son líquidas o semilíquidas, ¿sí? Bien, entonces, la sonda nasogástrica, para plantearle una diferencia, llega desde la nariz, va hacia el estómago, ¿sí? Pasando por el esófago. O sea, el lugar de llegada de la nasogástrica es el estómago, ¿sí? Entonces, no es necesario el uso de una bomba, tolera dietas hiperosmolares, o sea que tienen mucho soluto disuelto en líquido, ¿sí? Y el ácido gástrico se neutraliza, ¿sí? Las desventajas que tiene es que hay un mayor riesgo de aspiración del contenido gástrico. Por eso tiene que ser monitoreado cada 4 o 6 horas, ¿sí? En el caso de
de la nasoduodenal y yeyunal, ¿sí? ¿A dónde llega esta sonda? Esta sonda llega desde la nariz, va desde la nariz al duodeno o al yeyuno. ¿Sí? Las ventajas es que tiene menos riesgo de broncoaspiración, ¿sí? Y no se requiere suspender la nutrición enteral cuando cambiamos, cuando se producen movilizaciones, ¿sí? Eso sí pasa con la nasogástrica cuando, por ejemplo, tiene que haber una maniobra o lo tienen que cambiar de posición, ¿sí? En la nasogástrica, cuando lo tienen que cambiar de posición, ¿sí? Tienen que suspender la nutrición enteral, ¿sí? Porque bueno, por la presión y eso que se genera con esa maniobra, se suspende. Y en el cambio, en la que va al duodeno o al yeyuno no pasa. Entonces se puede movilizar el paciente más libremente. ¿Sí? Las desventajas es que obviamente la colocación presenta mayor dificultad, ¿sí? Las ondas al ser más finas, ¿sí? Se pueden obstruir fácilmente, ¿sí? Y no se pueden administrar por bolos, ¿sí? Y el uso tiene por lo general bombas de infusión. Después, las que son técnicas invasivas, quiere decir que se requiere una cirugía o se requiere, digamos, el uso de un quirófano, ¿sí? La faringostomía o esofagostomía, ¿sí? Son técnicas que, si bien no se utilizan mucho, se aplican en pacientes con traumatismos faciales. Cuando hay una obstrucción de las fosas nasales o cirugías maxilofaciales, ¿sí? Y eso sí requiere de una cirugía del esófago o faringe para introducir la sonda, ¿sí? Entonces, imagínense que lo que van a hacer, van a haber una punción en el esófago o en la faringe para poder introducir la sonda que va a ir obviamente hacia el yeyuno o va a ir al duodeno, ¿sí? Hacia el esófago o al estómago. Bien. La gastrotomía, ¿sí? Se accede a la cavidad gástrica por medio de la pared abdominal, ¿sí? O sea, por medio de la panza, de la pared abdominal, se hace una cirugía y se logra la quirúrgica. Y después hay otra que es endoscópica, que se logra a través de una endoscopía, ¿sí? Y en la cual, bueno, obviamente que se reemplaza a la cirugía anterior, ¿sí? Estos son para pacientes que poseen problemas en la deglución o tienen problemas neurológicos, ¿sí? Como puede ser una ACV, pueden tener demencia, ¿sí? Después está la duodenostomía, ¿sí? Que atraviesa la pared abdominal y la del duodeno, ¿sí? Y después la yeyunostomía, que atraviesa la pared abdominal y sale el yeyuno, ¿sí? Esto se realiza mediante un catéter. En realidad, lo más habitual es el método de la sonda, ¿sí? Bien. Y los más utilizados son sondas finas, ¿sí? Que obviamente tiene que ser de una forma blanda, como silicona, teflón, ¿sí? Y tienen que ser rápido opacas, es decir, que a través de una radiografía pueden encontrarse obviamente con facilidad. Después hay una clasificación de las fórmulas enterales, ¿sí? O sea, de esa fórmula que se le está aplicando según la nutrición del paciente, va a ser qué tipo de fórmula van a usar. Dentro de las fórmulas enterales está obviamente la estándar, que es un kilocaloría por milímetros. Después las que son concentradas, ¿sí?
y las diluidas. Obviamente que tiene que ver con el espesor, ¿sí? Cómo van a estar. Y después se clasifican también según el porcentaje de proteína. Si son se pueden ser normoproteicas o hiperproteicas, o sea que tengan muchas proteínas. Y según la osmolaridad, que sea isotónica, moderadamente hipertónica e hipertónica, que dice, bueno, tiene 550 osmoles por mililitro. ¿Sí? Yo creo que acá lo que va a tomar, si lo toma, es cómo se clasifican nada más. No creo que les tome bien cuántos osmoles tiene por mililitro. Es decir, bueno, Yo creo que no, Mari. yo creo que decir, bueno, según la osmolaridad, ¿cómo se clasifican? Isotónica, moderadamente hipertónica o hipertónica. Así, ¿sí? Y según la presentación, puede ser en polvo o puede ser líquida, ¿sí? No sé si tienen alguna duda de esta 4 de hasta donde voy, si quedó bien lo que tiene que ver en lo que es una sonda nasogástrica y con respecto a las cuales la No, sonda nasogástrica. puede ser que la mayor diferencia es que la otra, la parenteral es por vía sanguínea nada más. Claro, sí. Bien. Y según las fórmulas químicas de los nutrientes pueden ser poliméricas, ¿sí? Que son nutricionalmente completas, ¿sí? O sea que tienen hidratos de carbono complejos, proteínas enteras y grasas, ¿sí? Después parcialmente hidrolizadas, ¿sí? Que las proteínas se encuentran, porque las proteínas se encuentran hidrolizadas, ¿sí? O sea, podemos encontrarlos a los aminoácidos libres. Pueden ser normo o hiperproteicas, ¿sí? Las elementales, que pueden ser o no completas, tienen muy alta osmolaridad, ya que los hidratos de carbono están en forma de mono o disacáridos, ¿sí? Y las proteínas como aminoácidos, o sea, tienen mucha cantidad de solutos, muchas cositas chiquitas, como imagino la leche con el cereal, mucho de esos cereales en algo enorme, diluido, como puede ser, no sé, en 3 litros de leche, ¿sí? A ver si ahí se entendió más o menos lo que es osmolaridad. Sí, Mari. Pongo muchos diferentes tipos de cereales en 5 litros de agua, de agua o de leche. Todas esas cositas, imaginemos que, bueno, uno de los que son cadenitas son las proteínas, pero no como proteínas así, sino hidrolizados en aminoácidos, o sea, bien chiquitito el aminoácido, el hidrato de carbono como monosacárido, o sea, como cosita bien chiquitita. ¿Sí? Y modulares, que son módulos separados de proteínas, lípidos y de carbohidratos. ¿Sí? Bien. Tenemos el régimen de administración puede ser intermitente, continuo o cíclico. ¿Sí? Intermitente, que es en bolos o en porciones, ¿sí? Y que es una dosis de alimento en un periodo corto, ¿sí? O sea, se repite muchas veces al día, ¿sí? Que la administración puede ser manual o puede ser con bolos de jeringa, ¿sí? O a través de un contenedor mediante un goteo rápido, ¿sí? Y el continuo es cuando no hay interrupciones, se lo hace durante 24 horas mediante un goteo, que es por gravedad o por bomba de difusión, ¿sí? Y cíclica se administra de una forma determinada, por ejemplo, cada una cierta cantidad de horas, ¿sí?
Las técnicas pueden ser bomba de infusión, que es un método que justamente es muy seguro, ¿sí? En la cual se utiliza principalmente la administración sessional, ¿sí? Se usa para las fórmulas de alta densidad y viscosidad, ¿sí? O sea que son muy viscosos, ¿sí? Y después se utiliza el goteo por gravedad, ¿sí? En la cual en este se debe controlar siempre el pasaje, que siempre sea rápido o lento, pero que siempre esté justamente pasado. Bien. ¿Qué puede pasar como complicaciones en esta nutrición? Que puede haber lesiones en la nariz, puede haber obstrucción de la sonda, que se produzca obviamente la extracción de la sonda nasogástrica y puede causar vómitos y náuseas, ¿sí? Tos, aspiración también y neumonías aspirativas. Por eso se realiza controles para poder evaluar la tolerancia, que se evalúan controles de residuo gástrico que se da cada 4 u 8 horas, ¿sí? Y también se evalúa la distensión y el dolor abdominal. Los riesgos que puede haber es la contaminación de las fórmulas durante la preparación, el tiempo de colgado, o sea, que la cual se encuentra colgado el alimento, la fórmula, y el almacenamiento o el transporte. Bien. Y después, por último, vemos la alimentación parenteral, que esto se da por vía intravenosa, ¿sí? Es obviamente que la de los ambos, el objetivo es mantener un estado nutricional óptimo, ¿sí? Entonces se da una nutrición parenteral central y otra periférica, ¿sí? La central son en aquellos pacientes que tienen un postoperatorio y que hayan presentado alguna complicación y que obviamente presenten obstrucciones del aparato digestivo. Estas obviamente, como ya dije, se dan por intravenosa, ¿sí? La central tiene que ser en venas de gran diámetro, que puede ser la femoral, la yugular interna o la subclavia, ¿sí? Y la periférica se realizan en venas pequeñas, como puede ser en la mano, ¿sí? Entonces la central siempre va a agarrar venas de gran calibre, o sea, de gran diámetro, y la periférica en venas pequeñas comunes, ¿sí? Bien, no sé si, bueno, esto porque tiene también parecido, también un tiempo de administración continuo y cíclico, ¿sí? Continuo siempre es cuando el ritmo es constante y cíclico es cuando se administra cada 12 o cada 18 horas, ¿sí? ¿Hay alguna, en cuanto a la parenteral, así puedo seguir? Si tienen alguna duda, la diferencia principal es que la groseada por sonda no se va a dar vía intravenosa, ¿sí? ¿Cuál era por ahí la duda que generaba acá? ¿Sí? Bárbaro, Mari, se entiende bárbaro. Bien. Bien, porque ya bueno, vamos terminando con esto porque es la forma en que administramos la nutrición parenteral. Puede ser sistema de frascos en paralelo. Bien. O frascos múltiples que, por ejemplo,
consiste en la administración, por ejemplo, de Detroxa, ¿sí? Eso es muy común cuando uno está deshidratado, tienen que les ponen soluciones de Detroxa, ¿sí? Que le ponen diferentes, eh, le ponen como muchas bolsitas, le ponen un suero y le ponen otra al lado que sería la Detroxa, ¿sí? Cuando, por ejemplo, uno tiene una desnutrición, ¿sí? Eso significa como un sistema de frascos paralelos, ¿sí? Que le ponen dos frascos, que por lo general le ponen, no sé si ustedes alguna vez vieron, cuando uno entra deshidratado, eso que tiene como muchos frasquitos el suero. Sí, sí, Mari. Bueno, eso es un sistema de frascos en paralelo o frascos múltiples, ¿sí? Porque quiere decir que en uno va a pasar el suero, en otro la estroxa, ¿sí? Entonces cada uno de esos, bueno, en el caso más conocido es la estroxa, pero muchas veces adentro se le puede poner, puede haber un frasco de aminoácidos, ¿sí? Con otros micronutrientes o emisiones de lípidos, ¿sí? ¿Sí? En la general, los lípidos se administran como una tercera línea de infusión en una vena o bien de forma separada, ¿sí? Y después el sistema de bolsa de nutrición parental, que es un sistema en el cual se mezclan todos los nutrientes dentro de esa bolsita, ¿sí? Es una bolsa que se llama etilen vinil acetato, ¿sí? En donde obviamente que dice, bueno, estas vienen muy bien estandarizadas, el contenido de la bolsa se administra por infusión continua durante todo el día, o sea, durante las 24 horas, o sea, que cuando se administra una bolsa de nutrición parenteral va a estar siempre, no va a ser cíclica, sino que va a ser continua, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa bolsa, a diferencia de la otra que se administraban en paralelo, eh, contiene todo, ¿sí? O sea, todo es como que mezclan todo en una misma bolsa, obviamente que ya vienen todos los nutrientes ahí, por lo general no tienen un color, por ejemplo la destroxa, cuando le ponen algo tiene un color amarillento, no sé si alguno pudo ver cómo son esos tipos de nutrición que tienen los dos colgaditos, tiene el suero y tienen el otro colgadito y anexado, ¿sí? Y hay bolsitas que son más grandes que serían este sistema de bolsas eh, de nutrición parental, en la cual tienen todos los nutrientes en una sola bolsa, ¿sí? O sea, van a tener un solo suero, por decirlo así. Y las bolsas de nutrición parenteral son las que no tienen lípidos. El sistema de bolsas de nutrición parenteral va a tener todo, pero las bolsas de nutrición parenteral no tienen lípidos. Se denominan dos en uno, ¿sí? ¿Qué mezclan? Estas mezclan aminoácidos, mezclan destroxas, ¿sí? Electrolitos, vitaminas y oligoelementos, ¿sí? O sea que los lípidos se administran por otra vena periférica totalmente separada, ¿sí? O sea que el lípido siempre se va a aportar de manera separada a lo demás, ¿sí? O sea, yo voy a poner, tanto hacer el sistema de frascos paralelos como el sistema de bolsas de nutrición parenteral, no van a tener los lípidos. Los lípidos siempre se van a administrar de otra forma por medio de otra vía periférica, ¿sí? Siempre lo que dice acá es como que siempre los lípidos están separados, ¿sí? Bien, dice, también hay una bolsa de 3 en 1 o todo en uno, que bueno, obviamente que la bolsa mezcla la totalidad de todos los nutrientes, ¿sí? Y bolsas industrializadas o premezclas o estándares que son envasadas y tienen todos los macronutrientes que están separados en 3 cámaras, ¿sí? Entonces, si bien tienen una sola bolsa, pero están separados los nutrientes, están separados por compartimientos, ¿sí? También se realizan obviamente bolsas personalizadas, que son hechas obviamente por el personal a cargo y que tienen que ver de acuerdo a lo nutricional, al estado nutricional que se encuentra el paciente y si necesita algo específico, ¿sí? Bien.
¿Qué se controla? ¿Qué se monitorea? Se monitorea si hay temperatura axilar mayor o igual a 38, se monitorea el catéter y el estado de la solución, ¿sí? O sea, por ejemplo, en el estado de la solución es aquellas que están sin lípidos, si, si se mantiene esa bolsa, si esa bolsa no hay ninguna alteración en la, en la homogeneidad de la solución. O sea, no, por ejemplo, si es toda líquida y en un momento voy a ver y se encuentra una parte sólida por debajo y otra parte líquida, entonces eso es lo que yo voy a controlar, ¿sí? En las bolsas con lípidos se observa si hay cambios en el color, ¿sí? Bien, y en cualquiera de los casos anteriores, o sea, en el caso de los lípidos, o en el caso de las que no contienen lípidos, se encuentra una alteración y lo que se hace es suspender y colocar estroxa, ¿sí? Bien. Y del catéter, voy a evaluar siempre la posición del catéter, ¿sí? La presencia, si hay trombosis venosa, ¿sí? Una inflamación, si hay un edema. Bueno, acá terminaríamos con las dos, la unidad 4, que sería la parte de nutrición parenteral y enteral. No sé si de esto queda alguna duda, por ahí que esto que no sé cómo lo dieron, porque yo no la cursé, pero por ahí en esto que no se dio bien. No, Mari, en realidad no la dimos esta unidad, así que se comprende bien. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, lo último son suplementos nutroterapéuticos. No sé si esto es lo último que queda, ¿no? Es lo último, Mari. Sí, yo creo que, bueno, más que nada es la definición, ¿sí? ¿No? Son suplementos dietarios, ¿sí? Dice, destinados a suplementar la dieta en personas sanas, incorporando obviamente nutrientes. ¿Cómo están constituidos estos suplementos? Por proteínas, grasas, aminoácidos, hidratos de carbono, ¿sí? Se consumen obviamente de vía oral y se encuentran en cápsulas, en comprimidos, puede ser en gotas, ¿sí? Bueno, obviamente dice, bueno, tienen diferentes como funciones, por ejemplo, para evitar el sobrepeso, se toma fucus, garcita, té verde. Son los típicos que nosotros encontramos por ahí a veces como suplementos para decir, bueno, a ver si se te cae el cabello, toma, por ejemplo, vitamina A, vitamina D, que todos se encuentran en cápsulas o en comprimidos, y que es como, ¿qué es un suplemento? Es como algo que ayuda a esa dieta, a la dieta. O sea, para ingerir un agregado. Claro, exactamente. No quiere decir que vaya a suplantar la vitamina, porque es necesaria la del alimento, pero sí va a ayudar a obtener más vitamina pura de esa forma, ¿sí? Bien. Y los productos sí. Aparte de ser comprimido, ¿puede ser hierbas y otras cosas más naturales o tiene que ser comprimido? Viste que por Acá ahí lo que me dicen es en diferentes. gotas. Sí. Claro. Puede ser hierbas, sí, porque dice puede estar constituidos y hoy fibras alimentadas y hoy hierbas, pero principalmente acá lo que dice que se pueden consumir, me parece que hace más referencia a los que vienen en gotas, en cápsulas, en comprimidos, que vienen sí el elemento en puro. Viste, como por ejemplo, si vos tomas hierro y te vas y te compras el hierro, me parece que hace referencia más a eso, ¿sí? Perfecto. Porque en una hierba, por ahí puedes decir, bueno, la hierba tiene cosas, pero no quiere decir que sea puramente de eso, ¿sí? No me voy a decir, no sé, si hierba, bueno, tomar, no sé, una hierba que tenga eh, el gringo biloba, que se toma por ahí en hierba, que está en forma de hierba. Pero me parece que acá va más, Justo
La ginkgo biloba, por ejemplo, está en forma de hierba, ¿sí? Pero para Justo por eso poder... preguntaba, porque yo tomo esa y la tomo en el mate, la tomo o en té. O sea, yo compro Claro, el yuyo disecado. claro, yo creo que acá hace más referencia a aquellos nutrientes que están como en forma pura, ¿sí? Por eso te dice cápsulas, comprimidos, polvo o en gotas, ¿sí? Porque si bien es la hierba, pero no lo tiene como en forma bien pura, porque uno sí lo disuelve, como en tu caso en el mate, ¿sí? Y los nutroterapéuticos, que son productos industriales que mezclan determinados nutrientes, ¿sí? Bien, y acá tenemos, se pueden dar, por ejemplo, situaciones como de malnutrición, en donde hay disminución del apetito o dificultades para masticar, ¿sí? Y por lo general contiene hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas, ¿sí? Y se encuentran en forma líquida, semilíquidas o en polvo, ¿sí? Un producto neuroterapéutico es el Erasur, ¿sí? Vieron que se lo dan por ahí a los viejitos, ¿sí? Creo que se llama Erasur, algo así, ¿sí? Que es un complemento que viene en forma también como de yogur, es de líquido, y que obviamente que contiene ahí eh, todas las hidratos de carbono, proteínas, grasas. Por lo general se lo dan a los viejitos, y a aquellos que por ahí están postrados y que tienen alguna patología y están malnutridos, entonces le dan ese que se llama Erasur, se llama así como la forma comercial. Bien, y bueno, obviamente que se pueden clasificar, eso es lo más importante, en poliméricos, ¿sí? Si estos nutrientes, o algo que es polimérico, los nutrientes se encuentran normalmente sin modificar, ¿sí? O sea, las proteínas están intactas o enteras. Las oligoméricas, los nutrientes sí están modificados o tienen menor peso molecular. Tienen mayor osmolaridad. ¿Por qué tienen mayor osmolaridad? Porque las proteínas están parcialmente hidrolizadas. ¿Qué quiere decir parcialmente hidrolizadas? Que están parcialmente divididas, ¿sí? O sea, divididas en aminoácidos. Las monoméricas o alimentales están constituidas por compuestos predigeridos, es decir, listos para ser absorbidos. Ya está, y tienen alta densidad osmolaridad, alta osmolaridad, ya que poseen, por ejemplo, los aminoácidos libres. Bien, bueno, acá nosotros ya estaríamos terminando, ¿sí? El Erasur se llama, ¿sí? Acá lo pone como ejemplo, ¿sí? Según su aporte nutritivo están los completos y Ensure es, ¿sí? Que se le da por ahí a los viejitos, a aquellos que tienen malnutrición. Bien, no sé si les quedó alguna duda, ya con esto ya terminaríamos. Puede ser que hable, me parece, no me acuerdo bien cómo estaba escrita la pregunta en el parcial, pero hablaba de los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos, pero con referencia a qué. Dame un minuto que te busco.